Esta charla fue titulada Las marcas reinventándose en tiempos de crisis. Quiero confirmar si estamos viendo todos la presentación y si me están escuchando bien, Perfecto, si estamos profesor. todos sintonizados. Sí, profe, Sí, sí. Ahí sí sí, está. Muy bien. Está viendo Y, bien. y fíjense, hablamos de reinventarse. Esta es una palabra un poco hasta trillada a veces, ¿no? No sé si les ha ocurrido. Todo el mundo habla de reinventarse. En esta época ha sido como no sabemos qué vaya a pasar, pero eh, todo el mundo habla de, oiga, ¿usted qué hizo en esta cuarentena? Aparte, quizás lo que nos ha pasado a muchos, de comer de más, de dormir a veces inapropiadamente, donde se nos alteraron varios hábitos de nuestra vida. Y creo que vale la pena considerar y pensar muy bien lo que significa esto. ¿Cómo reinventarnos en tiempos de crisis? Es que cuando las marcas y cuando las personas estamos en épocas bollantes, uno no piensa más allá, digamos, de lo que alcanza a ver en su condición. Pero los tiempos de crisis sí que sacuden la realidad que tenemos y que vivimos todos. Entonces, descubrirlo, pues es un reto para empezar a enfocar lo que queremos hacer. Y por eso, con estas palabras también de invitación, que tal vez en algún momento las había mencionado, me parece importante destacarlas para que nos sirva también de motivación. Vea, cuando la situación es buena, disfrútela. Cuando la situación es mala, transfórmela. Pero cuando la situación no puede ser transformada, el que se tiene que transformar es uno mismo. Y esto me parece muy chévere porque miren lo que ha ocurrido. Muchas marcas y muchas empresas, como lo hemos mencionado en otros espacios, algunos han caído y algunos se han sentido derrotados, otros han aprovechado la situación, otros han logrado eh, mantenerse, pero también hay muchos que les sigue costando y aun cuando ya aparentemente tenemos una apertura, esto no está tan fácil si uno mira los espacios y lo que ha ocurrido en otros países, en España, en Italia, en Europa, de donde viene, pues fíjense cómo han habido rebrotes. Y entonces tiene uno que pensar, si yo estoy esperando que haya un fin completo de esta situación para podernos mover. Y como lo mencionábamos en algún momento, yo no sé si alguien estaba listo para este contexto de pandemia. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del DOFA, decíamos, no es poner a la competencia en la A de amenaza. Y el argumento está basado en que, aun cuando son cosas que no controlamos, yo debo saber cómo estoy proyectándome en el contexto competitivo. Aquí se habla es de cómo lograr estar preparados para lo que viene. Miren, ustedes tienen que formular una serie de estrategias post pandemia, ¿recuerdan? Para su presentación. Y, en esta ocasión fue pandemia, pero yo no sé si sea después una catástrofe natural, si sea una guerra civil, eh, qué situaciones pueden generarse. Y solo hasta que uno las vive es que uno entiende qué puede representar realmente prepararse competitivamente, sensatamente ante una situación como la que hemos estado viviendo. Y parte de esto es el costo que nos genera esta situación, esta realidad, es quizás por la poca o nula innovación que vamos teniendo. Esta situación nos cuesta un poco es por esa falta de innovación. Y la innovación entendida no como que yo me invento algo, sino como reorganizo, transformo lo que yo vengo haciendo. Miren cómo nos ha tocado a todos de alguna manera adaptarnos a unas circunstancias que no estábamos familiarizados o que quizás lo estábamos en una menor proporción. El tema es la famosa zona de confort. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en zona de confort? ¿Cuántos no pensemos un momentico en nuestra vida laboral, eh, pensemos un momento en nuestro rol como instructores.
Eh, a veces por llevar muchos años en esta labor, cuando uno es docente, uno siente que ya no hay nada más para aprender. O sea, lo que yo ya sé es suficiente, o a veces nos cuesta trabajo entender y aceptar otras posturas. Y entonces creemos que manejamos todo a la perfección, y que esa zona de confort nos incomoda a veces cuando alguien se mete en nuestro rol, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra gestión. Y, y esa zona de confort es chévere, pero es peligrosa, porque como que uno dice, yo es que estas cosas ya no son para mí. ¿A cuántas personas nos puede costar la tecnología? No sé si ustedes me van comprendiendo. O sea, eh, a veces no es solo aprender a manejar un celular o un computador o un software o una plataforma, sino empezar a entender una dinámica tecnológica en donde se mueve el mundo. Y como lo veíamos en algún momento, pues como instructores, como docentes, como aquellos que de alguna manera tenemos esa responsabilidad de construir el conocimiento entre todos, de ser facilitadores de conocimiento, pues el rol cambia, porque yo ya dejo de ser el que, ese que era protagonista. Es que recordemos cómo era el rol de docentes e instructores en otra época. Era palabra sagrada lo que dijera. Y hay de que alguien refutara un poco lo que uno decía en las clases. Hoy en día no, porque es que el conocimiento es más abierto y es compartido y se construye entre todos, lo cual demuestra que nadie tiene la verdad. Es una forma interesante construir debates, desarrollar espacios de opinión, proponer ideas, construir actividades que nos lleve a un contexto diferente. Y fíjense, si eso nos cuesta a nosotros, ahora imagínense a las marcas y a las empresas, que les ha costado entender muchas realidades. Yo creo que todos hemos visto cómo nosotros, cuando asumimos el rol de consumidores, nos va muy bien aprender algo, porque es muy fácil buscar y entender cómo funciona. Pero estar en ese punto donde eh, yo tengo que estar expuesto al consumidor, a los clientes, a los usuarios, ahí es donde viene lo complicado. Entonces uno encuentra, creo que todos lo hemos visto en las regiones donde cada uno de ustedes se encuentra, en el barrio, en la zona, en la ciudad donde están. Creo que nos hemos dado cuenta como muchas marcas, incluso esas que eran poderosas, esas que se veían muy fuertes, inclusive orgullosas y soberbias, cómo esas marcas han decaído. Y han decaído porque no estaban preparados para un tema tan brusco como el que nos tocó. Y entonces, ¿a cuántos se les propuso? Oiga, renuévense, ajustense, no esperen para después. Hay que transformarnos digitalmente. Y como que uno lo veía lejos. Espere a ver si en el 2021, espere a ver si en el 2025 cuando haya plata. Y a muchos les tocó en este momento una situación donde uno dice, no hubo de otra. Realmente tocó o tocó. Y pues muchos que no estaban en esa condición, quizás por el miedo a la situación o el rechazo a conocer muchas cosas nuevas, entonces ahora dicen, me ha costado trabajo adaptarme, salir de la zona de confort, dejar un momento esa rutina que traía, esos hábitos y adaptarme a otras realidades. Si eso nos pasa a nosotros como personas, también le pasa a las marcas. Recuerden algo que veíamos en algún momento, las marcas reflejan la personalidad de sus dueños. Y uno podría decir que los trabajadores de una institución, de una organización, de una empresa, reflejan la personalidad también de los dueños. Y eso se nota en esa cultura organizacional, en esa cultura de servicio, en la actitud para tratar a los demás. Si uno ve que los líderes son adaptables, flexibles, generosos, trabajadores, serviciales, pues toda la organización se mueve en esa línea. Pero si los líderes son déspotas, quizás orgullosos, maltratadores, eso lo van a percibir también su equipo de trabajo. Con un agravante, y es que el consumidor, el usuario de ese servicio, el comprador,
aquella persona que se acerca a mí va a terminar sintiendo exactamente lo mismo. Y ahí no hay vuelta de hoja, porque si eso siente un consumidor, si eso siente una persona, pues lo van a sentir muchas más. Entonces, esa innovación nos lleva a descubrir que tenemos que cambiar mucho de la situación, mucho de la realidad y mucho de eso que nosotros mismos a veces rechazamos. Gloria nos dice en el chat, profesor, ¿nos puede hablar del rumor de la depresión mundial, la caída de la bolsa de valores que está en una burbuja a pesar de la crisis? Gloria, pues ese es un tema muy profundo, además, no solo por la depresión, sino porque cada vez se está demostrando mucho más em, que los negocios y las marcas, todas están conectadas, no importa en qué lugar del mundo se encuentren. Lo que pase en una región va a afectar al resto del planeta. Por ahí decía, habían dicho una frase muy coloquial antes de todo este contexto, que, que si a ver cómo era la frase que decían, que si a China, que si China estornudaba, a todos los demás nos daba gripa. eh, Hablando un poco de la dimensión que tiene un mercado tan fuerte como China. Y en esta ocasión no solo nos dio gripa, sino que nos dio pandemia. ¿Sí? Estornudaron por allá y miren cómo nos trajo a todos. Mm, y eso impacta, fíjense, como una decisión política. Cuando hablábamos del macroentorno, miren lo importante que es entender realmente la funcionalidad de lo que pasa en el mercado. Em, ¿Qué implicaciones va a tener, por ejemplo, que Donald Trump sea presidente o que no? Em, ¿Quién le da más estabilidad a los mercados? ¿Qué hace que el dólar se dispare o no? Pero miremos situaciones de los vecinos. ¿Qué pasa cuando un presidente habla y dice una cosa de un país vecino y afecta a toda una región, toda una economía local o regional alrededor del tema? Y eso en lo político. Las decisiones que se tomen en términos de salud, en términos de tecnología, en fin, hay una serie de acciones que demuestran que aquí no puede ser uno una isla. Y aunque mi negocio aparentemente sea pequeño, pues eh, va a tener un impacto grandísimo cualquier situación que pase en el mundo. Entonces, yo sí creo que aquí habría que considerar de alguna manera esa realidad y esa disposición de cómo entender esa realidad. Porque fíjense que ahí es donde, cuando hablamos del análisis macro y micro, no se puede tomar a la ligera. No es un asunto para chulear fácilmente. Realmente necesita uno encontrar el contexto empresarial de la industria, del sector, de la región, para acercarse un poco a esa sensación de trabajo en la que nos pudiéramos vincular. Algunos datos de esta cuarentena que valdría la pena considerar. Imagínense, esto es un estudio realizado por Jan Haas. Durante este tiempo han salido bastantes estudios. Yo los invito a que busquen estas fuentes en Jan Haas, Kantar, Euromonitor, Comscore. Son marcas que han estado muy, digamos, disponibles para efectos de obtener datos puntuales que le ayudan a uno a entender el mercado y que le ayudan a uno a entender también qué es lo que está pasando. Les estoy escribiendo, claro que sí, Gloria, con mucho gusto. Cantar, Jan Haas, Euromonitor, Comscore, son fuentes que tienen distintos tipos de estudio, los mismos datos de radar, eh, que ayudan indudablemente a entender qué está pasando, cambios en el comportamiento del consumidor, cambios en los hábitos de consumo. Y aquí uno podría descubrir cosas que le dan pistas de lo que hace, de alguna forma, que genere valor también una marca, una empresa o una persona. Y yo insisto siempre, recuerden que eso lo mencionábamos desde el comienzo, esto es marketing centrado en las personas, pero también es centrado en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros de diferente para ganar, para tener esa oportunidad de salir de la zona de confort?
y hacer algo diferente y transformar, hacer que las cosas pasen, eso se llama ser emprendedor. Entonces, ahí es donde viene como ese mensaje importante. ¿Cómo estamos siendo emprendedores nosotros dentro de nuestra profesión, dentro de nuestra propia vida? Y miren lo que nos decía Jan Haas en este estudio. 59% de las personas ha comprado marcas que nunca había comprado. ¿Alguien le pasó durante esta cuarentena que nos quiera contar? ¿Alguien ha comprado alguna marca que nunca había comprado en medio de esta cuarentena? Pues fíjense, 59% ha comprado marcas que nunca había comprado. Y yo creo que nos tocó a muchos aprender a comprar en la tienda si no me gustara ir. Cada uno tiene su sitio favorito para hacer mercado, para comprar cosas, pero durante la cuarentena, por la restricción, no se podía salir, entonces tocaba lo que hubiera a la mano y había que comprar lo que allí se consideró. Y eso es parte de la restricción que hay alrededor del tema. Pero fíjense algunos datos adicionales. Miren, em, perdón que por aquí me está fallando, no me está saliendo el enlace, permítanme un segundito. Ese poder descubrir cómo las personas deben comprar o cómo pueden comprar, pues indudablemente cambia el panorama, porque entonces las personas sienten como que me están restringiendo de eso que yo, con lo que soy feliz comprando. Eso que a mí me encanta poder tener y que quizás me gustaría poder compartir. Entonces, cuando no se logra tener esa disposición o esa característica propiamente dicha de lo que refleja la compra, la acción de comprar, sino que me están obligando a tener algún dato particular, alguna marca especial, pero que no es la mía, entonces ya de alguna manera cambia notablemente lo que uno esperaría, lo que uno quisiera tener. ¿Qué otros datos surgieron en esta cuarentena? Fíjense, el 59% ha querido ensayar nuevas recetas o cambiar preparaciones. Yo no sé cuántos de los que están aquí que antes no cocinaban, ahora cocinan. Y los que cocinaban, a lo mejor han aprendido nuevas cosas. ¿Sí les ha ocurrido o no? 37% ha querido comprar marcas que nunca había comprado. Pues aprovechemos para ensayar esta época. Y entonces se han arriesgado, así como ensayar, mirar nuevas alternativas, a ver qué pasa. Fíjense que en esta cuarentena muchas personas dejaron de usar zapatos en la casa, tacones, ya no se utilizan, la gente anda en babuchas, en chanclas, pantuflas, incluso en medias. El consumo de medias se disparó muchísimo en esta cuarentena. ¿Cuántos bolsos quedaron arrumados de todas las damas que tenían allí disponibles? ¿Sí? Em, Bolsos, carteras, los trajes de vestido. Yo desde febrero no me pongo un traje de corbata. Y cuántas cosas de esas que socialmente se usaban, ¿no? Es decir, para que me vean los demás, hoy ya no. En algunos casos el maquillaje, en otros casos hasta afeitarse, cuántos se dejaron la barba, el bigote por mucho tiempo, porque ya como que no justificaba y no valía la pena lograr ese tipo de detalles particulares. Esos son cambios que nos indica qué representa para una persona adaptarse a unas circunstancias y las marcas deberían monitorear eso para entenderlo. Y también surgieron dificultades, han salido muchas, pero hay tres que quiero destacar. Varios han tenido problemas con los medios de pago, el 66%. ¿De dónde surge eso? De las transacciones en línea, de los datáfonos, de los pagos, porque muchos también están enseñados a ir a Efecti o de ir al Baloto a hacer pagos y giros, y ya no se podía por la restricción. El 64% encontró que hubo aumento de precios en muchos productos. Vean, ahorita nos lo estaba contando Marce. Entonces, aumento de productos, perdón, aumento de precios en varios productos. El 22% aprendió o empezó a desarrollar el uso de plataformas o canales electrónicos, pero eso también les generó problemas porque el aprendizaje en una plataforma siempre genera estrés y genera un poco de malestar. Pero además era el uso y
y comprender cómo funciona una pasarela de pagos, el botón PSE. Muchos no tenían todavía inscrito su cuenta para pagar en línea. Muchas cosas de esas han sido parte de ese proceso de aprendizaje en este tiempo. Y miren lo interesante que uno encuentra aquí, y cada uno váyalo pensando, vea, 66% han modificado considerablemente sus horarios de levantarse y acostarse. Yo no sé a ustedes cómo les ha ido, pero creo que la levantada al menos sí ha cambiado. No sé si la acostada, pero como que ya no es el mismo horario. Em, Incluso ya no es el mismo afán o estrés de levantarse para salir a trabajar, para moverse, porque pues usted ya está en la casa, se baña y ya quedó listo. Eh, Incluso los que tienen hijos, ya no es el afán de salir y alistarse para llevarlos al colegio y demás, sino que eso ha generado un comportamiento particular. 22% ha comido más de lo habitual. 64% ha tenido más peleas y discusiones en familia de lo habitual. Claro, aquí uno empieza a mirar que las cosas han generado eh, roces, inconformidades, y también las marcas generan eso. Fíjense cómo partimos de las personas. Yo quiero que ustedes puedan visualizar cómo parte uno de las personas, porque es que desde ahí es que se construyen las marcas. Y fíjense esto, miren, dos tipos de marcas. Unas que buscan solo vender, que les ha tocado decir y como sea hay que vender, vender y vender. O sea, como estamos encerrados, como sea toca mirar cómo obtenemos el ingreso. Claro, eso es natural. Pero también han habido grandes ejemplos, ha habido grandes ejemplos de marcas que se preocupan por las personas, que están dando consejos, que están dando ánimo, que están apoyando, orientando, dando información de valor y utilizan los canales como las redes sociales, su página web, donde está la gente, donde está el consumidor, donde están las personas, para decirles, mire, no olvide esto, tenga en cuenta esto otro. Muchas que han aprovechado sus espacios para enseñar. Y eso me ha parecido muy chévere. Fíjense cómo marcas que se dedicaban a ciertos productos se han dedicado a enseñar o cómo se hacen los productos o aprovechar a capacitar y a formar a la gente con temas y con eventos gratuitos, con actividades que pueden ser de verdad muy fáciles, muy prácticas de construir. Y esas también generan ventas, pero es consecuencia de esa oferta de valor que tienen. Y eso nos muestra algo importante. Todas las marcas, todas las empresas quieren vender, pero hay unas que solamente venden por una vez. ¿Cuántas de esas en esta pandemia han vendido, pero no han generado esa conexión con el consumidor, con las personas? Y otras que se han conectado diciéndoles, ya también estamos pasando por necesidades terribles, pero aquí estamos, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir construyendo. Y entonces la gente les tiene un cariño especial porque no se dedican solo a cómpreme por favor, necesito que me compren, sino vea, yo también ayudo a la gente, también los apoyo, también estoy ahí con ellos. Y eso demuestra un poco esa disposición de verdad para poder generar ventas como consecuencia de construir relaciones. Recuerden que en mercadeo la esencia de todo lo que hemos aprendido es construir relaciones. Porque la vida da muchas vueltas, efectivamente, Marce. Esto es un marketing relacional. La vida da muchas vueltas. Uno no sabe cuándo tiene que pedir cacao y cuándo uno puede hacer un favor. Entonces, en este mundo todo es de relaciones. Entonces, uno ya no se puede dar la licencia de estar uno peleando con alguien, de chocarse con alguien, porque miren, esto da vueltas. Uno no sabe el día de mañana le toca preciso, le toca pedir uno la recomendación a alguien, le toca preciso ir a hablar porque justo se le cruzó en la vida a otra persona y uno chocado. Esto es de relacionamiento. Y esas marcas que están pensando en relacionarse, que buscan el bienestar de los demás, que aceptan también a los demás, generan ventas como consecuencia de ese relacionamiento.
¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? Sí, profe, Sí, muy bien. ¿sí? ¿Todos? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué puntos críticos empiezan a tener como parte de esta realidad eh, que uno debería empezar a descubrir? Y yo le decía a los empresarios en esta charla, vea, oiga, que tu marca no sea como tu ex. ¿A cuántos no? Yo no sé a ustedes cómo les va con el tema, pero ¿cuánta gente no apareció en cuarentena a pedir favores, amigos que uno hacía años no hablaba? Y no de esos de reencuentros, sino que fijo detrás venía un interés, venía a dispararle a uno por algo, por plata, por un favor. Eh, ¿A cuántos no les apareció el ex o la ex? Aparecieron por cuarentena y se fueron diluyendo porque había un interés ahí particular. Era como, vea, cómpreme, ayúdeme, quiérame, pero solo un ratico y después ni más. Y la gran pregunta es esa, ¿no? Hoy, ¿qué transmite hoy tu marca? Ustedes como personas, ¿qué transmiten hoy? ¿Orgullo, dolor, rabia? ¿O transmiten optimismo, alegría, felicidad? ¿Ansiedad, angustia o esperanza y motivación? ¿Qué transmitimos a los demás? Porque miren, nuestro deber es avanzar, pero también ayudar a avanzar a los demás. Y muchas marcas se quedaron hoy, que uno se queda pensando y uno dice, esta era la marca que yo le compraba tanto tiempo y vea, no apareció nunca. O apareció pero pidiendo favores, o apareció como pobreteada. Y muchas de ellas que vivían el día a día, y fíjense, estoy hablando de marcas, pero también de personas, el día a día, y que no habían planeado el futuro, que no lo veían tan relevante, que por estar en esa zona de confort, oiga, estaban ahí esperando a ver cuándo les tocaba otro golpe de suerte. Y este es un gran momento para repensar el futuro, para considerar qué alternativas trae la vida y qué alternativas traen los retos que se presentan. Aquí no puede ser solamente el hecho de decir yo, yo qué le entrego a los demás, o esperar a ver qué me entregan los demás. No, recuerden que eso es el intercambio, la esencia del mercadeo. Yo entrego y espero recibir también. Doy valor y espero recibir valor. Quiero entregar más cosas para sentirme bien y también espero recibir más cosas. Esto es un mutualismo, no un esclavismo. Y cuando uno le cambia la perspectiva a las cosas para descubrir que si bien hay empresas y marcas, pues quienes se relacionan son las personas. La persona que quiere unirse, la persona que quiere vincularse con los demás, ahí está el momento y ahí está el punto de contacto. ¿Qué transmitimos hoy? Y fíjense que ustedes en sus proyectos están cada uno con unas marcas que valdría la pena tener esa pregunta ahí. ¿Qué transmite la marca hoy? ¿Qué ha hecho durante esta cuarentena esa marca? ¿Qué transmiten? O incluso ese sería un punto de comparación con la competencia. ¿Qué transmite la competencia también? O en la misma categoría en la que yo estoy, ¿qué estoy transmitiendo al mercado, a las personas? ¿Qué les estoy diciendo? Porque ahí uno podría encontrar un punto de quiebre, de diferencia, para decir, por aquí podría ser el momento donde uno se destaca, donde uno hace las cosas diferentes, donde uno hace todo de una manera particular. Pero esa planeación sí requiere una mirada, no solo como si fuera un plan de adivino. Realmente tenemos que ser mucho más aterrizados en este contexto. Entonces, fijémonos en qué nos estamos involucrando, en qué nos estamos metiendo. Y aquí entonces habría que considerar esto, ¿no? Oiga, recuerden que el tema es innovar, pero ¿cómo innova uno en una época donde hasta las emociones afectan? Esto no es magia. Gestionar la novedad es parte de lo que he dicho.
ojo con lo que nosotros transmitimos, porque eso, pues cada uno tiene derecho a transmitir una emoción, un sentimiento. Eh, pero ojo porque es que eso toca el corazón de los demás, impacta en la percepción de los demás. La gente nota cómo es usted. Y entonces, este es un momento para pensar, oiga, ¿yo me sigo quejando o me reinvento? ¿Sigo dejando las cosas marcadas en lo negativo y me quedo en el plan de simplemente mm, reforzar esas condiciones? ¿O realmente empiezo a tener un cambio mental y decir, le apuesto a lograr las cosas que quiero tener? Porque eso empieza a ser un reto, es decir, ¿cómo voy a hacer que las cosas pasen? ¿Qué tengo que hacer para que las cosas pasen? ¿Quién me iba a hablar por aquí? Yo, profe, una pregunta. Señora Marcen. Bueno, frente a lo que dice usted y en cuanto a la realidad aumentada y la realidad virtual, las marcas tienden o están tendiendo o desean integrar su marca a esa realidad virtual. Entonces, en ese sentido, esa relación que usted está hablando se vuelve un poquito, digamos, como robótica o como, pues, con situaciones virtuales. ¿Qué opina usted de eso, profesor? Pues Marce, mira, la tecnología no solo no se va a ir, sino que va a crecer. La realidad virtual, la realidad aumentada, em, los dispositivos y las condiciones ahora donde no haya contacto, va a ser una norma por ahora de salud, pero ya venía gestionándose. Yo no sé si ustedes Sí, habían escuchado o habían visto cómo en sí, Japón se abrió la primera cafetería en donde atendían robots. Primera sí, señor. cafetería atendida por robots. Y uno dice, uy, pero violento, pues a mí sí me gusta que me sonrían, a mí sí me gusta que me miren a los ojos, a mí sí me gusta que me llamen por el nombre. Pero eso Pero cambió, profe. Es que eso es lo claro, que, o sea, nosotros decimos eso porque estamos en el hoy, ahorita, ya, pero realmente en el mundo, porque Europa nos lleva ventaja a Estados Unidos, en el mundo realmente eso ya es un hecho, asistentes virtuales, la virtualidad, mire, estamos hablando nosotros de eso, pero eso realmente en esos países, eso ya es una realidad hace rato. Y tal cual. cuál, es más, la moneda, el billete se maneja muy poco. Celulares, a punta de Ujú, celular, controlan ujú, hasta una nevera inteligente que hace el pedido, la misma nevera, al supermercado. tal Entonces, cual. en ese sentido, esto que vemos de esas relaciones, era mi pregunta, ¿cómo lo ve usted? Es que detrás de la tecnología, a eso iba, siempre hay personas, porque es que las cosas necesitan del relacionamiento. Que lo programe un robot, ¿quién lo hace? Una persona. O sea, siempre va a haber personas. Yo no podría decir si esto va a durar 5 años, 20, no lo sé. Y todo está mirando, miren, yo lo miro de una forma positiva, todo está enfocado en cómo le facilitamos la vida a las personas. Miren, Eso, a quién le gusta hacer fila? Hay mucha gente que le encanta hacerle fila a crepes and waffles. Crepes and waffles es muy rico, pero hacerle fila, sí, no es mi plan. Pero miren cómo hasta para pagar algo. Recuerden las filas para pagar un parqueadero. Hoy ya se hace o por una aplicación con un código QR y fíjense que hoy ya no está el señor que abre la talanquera. Es que hoy eso ya se hace automático. La talanquera, había alguien siempre a la entrada. Recuerden los ascensores, los roles de ascensoristas. Quedan muy pocos edificios aquí en Bogotá, en el centro, donde todavía tienen ascensoristas, hombres o mujeres, y cumplen su horario. Ese era su trabajo. Pero hoy, ¿qué le está diciendo el mercado a la gente, a las empresas? Vea, usted no puede tener ascensores si no tienen este sello de calidad. Entonces los tienen que cambiar. Pues se va ese trabajador. Entonces no es que la tecnología desplace, es que nosotros por eso tenemos que estar a la vanguardia, porque si no nos va a desplazar la tecnología. Recuerden lo que hablábamos en otro momento. Nuestro rol como instructores o docentes, miren, está en tela de juicio, está en peligro.
Hoy las generaciones entran a YouTube a aprender solos. Hay una cantidad de videos que enseñan una cantidad de cosas solos. Usted ya no necesita un profesor. Yo soy el que tengo que demostrar que ofrezco valor para que todavía yo esté vigente. Porque si no va a pasar como tantas personas que han sido desplazadas por la tecnología. Estaba hablando de la cafetería o el restaurante en Japón que tenía robots. No sé si todos conocían esa noticia. Crearon el restaurante, era automatizado. Aquí en Bogotá crearon ¿cómo se llama? El primer restaurante sin contacto. El restaurante en China, no era Japón, sino China, se llamaba Fudom Robotic Restaurant. Y ahí, ese fue el primero, ustedes pueden buscarlo en YouTube, un restaurante atendido por robots. Y se darán cuenta que ahí está. Pero les tengo una noticia, ya porque los ajustaron, pero tuvieron que echar a todos un hotel, mentiras, fue un hotel. Había un hotel también y construyeron hotel atendido con robots. Imagínense lo que suena eso. Pues tuvieron que echar a todos los robots. Suena chistoso, pero ocurrió. Porque todavía falta ese factor humano, Marce, fíjate. Las personas se programan a los robots para que tengan ciertos comportamientos premeditados. Pero es que el ser humano ya de entrada es impredecible. Pues un robot escuchó unos ruidos en un cuarto y pensó que estaba pasando algo negativo por su programación y entró a la habitación y llamó a emergencias y pues era una pareja que estaba teniendo sexo. Entonces, pues imagínense que el robot entre. Entonces, eso hubo un lío y bueno, eso fue noticia. Pues tuvieron que echar a todos los robots porque iban a tener problemas. ¿Ve? Es cómo se adaptan las cosas. Se necesita de todas maneras de las personas, se necesita de la cercanía humana. Y eso, pues todavía, ahí vamos, ahí vamos. Que no haya contacto en el restaurante que les digo. El concepto de Amazon Go en Seattle, en Estados Unidos, pues ya se está traduciendo aquí con el Carulla Food Market, creo que es aquí en la zona rosa, donde uno compra las cosas y sale. O sea, no necesita uno ni siquiera pagar porque todo está registrado con la tarjeta de crédito. Eso pasa en Amazon Go. Ustedes entran sin problema, cogen lo que quieran y eso todo está con sensores. Entonces usted coge una gaseosa, listo. Esa gaseosa ya de una vez, apenas cruce usted la puerta, todo quedó registrado en su tarjeta de crédito y todo se lo cobra. Y eso facilita la vida de las personas. Es que yo creo que ese es el punto. Cómo las marcas hoy tendrían que facilitarle la vida a las personas. Por eso hablamos de los puntos de dolor. Eso que le cuesta, cuando estamos haciendo esa propuesta de valor, es encontrar qué es lo que le cuesta a una marca para relacionarse con un consumidor. Descubra cuál es el punto de dolor y verá que ahí encuentra una oportunidad. Por eso este plan de entender el mercado estratégico centrado en las personas es descubrir que yo no me puedo quedar quejándome. Miren, esa es la parte más fácil. Quejarse es lo más fácil, porque no cuesta ni siquiera pensar. Uno se queja de todo, del gobierno, de los políticos, del país, del territorio, de todo, de la pandemia, de la plata, del salario, de las personas se queja uno. Y uno tiene que aprender, yo creo que en esta vida uno no se puede estar cargando con tantas cosas, uno ya necesita ser más humano incluso, descubrir que al otro también le chocan y le molestan cosas que le pueden molestar a uno, pero que todo tiene solución. Entonces ahí es donde yo empiezo a cambiar mi mente para no quedarme en la queja, sino construir aquello en lo que sea positivo, de cómo mirar oportunidades y de cómo desarrollar nuevas alternativas. Yo creo que ese es un gran mensaje que deberíamos empezar a tener. Y por eso fíjense que hemos hablado de la oferta de valor. Y vimos una plantilla. Es más, existen 10 plantillas de ofertas de valor. Nosotros aprendimos una. Pero la oferta de valor
ya no puede ser pensando en las necesidades que yo tengo como dueño, como el, el- como el que manda. Y esto aplica como persona, porque es que a veces uno piensa es en las necesidades personales, las individuales. Y a esta sociedad y a las empresas y a las marcas y a todos nos falta aprender a pensar en los demás. Identifique cuál es la necesidad, súmele a eso cómo usted encuentra la solución y encontrará la satisfacción de las personas, de los otros, de los demás, no la suya. Y ahí aparece la oferta de valor. Piénselo usted como instructor. Fácil, haga el ejercicio. ¿Cuál es la necesidad que atiende usted? ¿Cómo lo soluciona? Y verá que usted encuentra una oferta de valor y por eso lo van a recomendar, por eso van a querer seguir con usted. Si mi única necesidad es tener mi salario y tener mis cartones colgados en la pared, pues eso no nos va a generar valor. Y eso espanta a las personas. Hoy, entre más títulos tenga uno, más condición de servicio y de humildad debe generar. Si me lo preguntan, eso debería ser proporcional a más títulos, a más experiencia, más humildad, más servicio por los demás. Entonces uno ahí, fíjense, podría uno cambiar un poco ese paradigma que a veces nos cuesta mucho porque recuerden lo que hablábamos en otro momento, es que el ego de cuando uno está manejando lo que se llama, entre comillas, conocimiento, es muy tenaz, el orgullo, la soberbia, todo eso le pega a uno y eso, el que me diga que no, pues me hacen favor y me da la receta porque todos hemos vivido eso en algún momento. Por eso tenemos que estructurar nuestra condición y entender yo a quién le estoy sirviendo. Ese a quién se traduce en segmento de mercado. Fíjense lo interesante. Y cómo le sirvo es mi propuesta de valor. ¿Cómo logro que la gente salga contenta, satisfecha, que salga feliz, que entienda que está disponible para ayudar a los demás? Ahí viene el tema de la oferta de valor. Y por eso yo insisto en esto de la oferta de valor, es que el valor no es opcional, es que el valor no puede ser como, toca llenar ese cuadrito. No, es que yo creo que la clave está en cómo se construyen oportunidades entre todos. Y por eso estos 4 aspectos con palabras destacadas que ojalá ustedes las puedan considerar. Ser empático. Mire, no es lo mismo ser simpático, no es lo mismo la simpatía que la empatía. Yo no sé si ustedes me comprenden la diferencia. La simpatía es ser amable, quizás sonreír, ¿verdad? Decirle a veces que sí a todo. Y eso pues trae sus consecuencias. Pero la empatía es aprender a entender a los demás. Y cuando le dicen a uno que póngase en el lugar de los otros, debe usted considerar algo importante. Es que para ponerse en los zapatos de los demás, primero se tiene que quitar los suyos. Porque si no, uno no va a entender la incomodidad y los dolores de los demás. Generar empatía es descubrir qué le duele, pero además sentir ese dolor. Y no decir, ay, pero usted sí es bobo, eso es normal, eso solo le pasa a usted. No. La empatía es entender a los demás. Pero también al lado de esa empatía, fíjense, es encontrar soluciones. Es que no pueden ser las mismas de hace 20 años, 10 o 50. No, las soluciones son muchas alternativas que debemos encontrar. Y pues todo esto es una oportunidad para uno decir, yo cómo hago diferente las cosas. Yo no sé si me van comprendiendo todos, es qué hago yo de diferente con base en lo que yo estoy haciendo, con base en lo que he aprendido, con base en la experiencia, pero qué puedo hacer diferente para solucionar otras cosas o las mismas, pero que generen valor. Es que mira, hay gente que ayuda mucho, pero sale uno regañado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero pregúntele a alguien que sabe o que dice que sabe un término, un concepto, y verá que se lo explica y a veces se lo explica con muchos ejemplos. Pero como dicen las mamás, es que es el tonito, como me lo está diciendo. Y entonces el tonito genera choque, porque entonces
usted, después de recibir toda la información y toda la ayuda, usted sale regañado. Entonces uno no sabe si darle las gracias o pedirle perdón, porque imagínese, o sea, sabe tanto que se le olvidó ser humano. Ser humano, fíjese. Esas soluciones son las que uno debería buscar. Y por eso es que hoy las marcas y nosotros como personas también deberíamos llevar a reducir la ansiedad. Cómo se reduce la ansiedad, cómo se cambian las cosas, cómo afecta la realidad de los demás, eso que se está viviendo. Pero algo importante es que en cuarentena uno nota quién está cercano honestamente. Conectarse con las personas es clave. Que no se note que estoy lejos. Conectarse. Y en esa conexión yo sí puedo construir distintas oportunidades alrededor de eso. No sé si me hago entender con esto del valor. Con esta, es que este tema a mí me parece importantísimo insistir en la oferta de valor. Todos intercambiamos valor, todos entregamos valor. Mire, cuando uno es instructor, cuando uno es docente, pero también cuando uno va a comprar algo, todos transmitimos valor. Pero ¿qué clase de valor es el que transmitimos? Por eso fíjense lo que nos dice estas palabras. La gente exitosa siempre busca la oportunidad de ayudar a los demás. Pero la gente que fracasa siempre pregunta, ¿y yo qué gano? Y el se veye, el cómo voy yo ahí. Y bueno, ¿pero qué eso es gratis? ¿O qué? O sea, ¿o es que mi tiempo no vale? ¿O es que mi conocimiento no sirve? ¿Me comprenden la diferencia? ¿Cómo ser exitoso o cómo ser fracasado en dos frases? ¿Cómo entender eso? Porque entonces, claro, cada quien buscará y recibirá su pago, pero hay unos que son de un momento y no lo vuelven a tener y otros son de largo y mediano plazo en función de esto. Pero miren, eso es muy importante, es que tenemos que saber algo. Yo creo que lo peor que podría pasar es que uno no supiera y que uno lo tomara uno de sorpresa esta situación. Pero es que ya lo sabemos. Em, em, y aquí yo creo que nosotros tenemos como esa oportunidad de no quedarnos. Es que si uno espera a ver si lo sacan, ahí se vuelve un dolor de cabeza. Y por eso uno no puede pensar en los demás a ver si piensan lo mismo que uno. Ahí es donde empieza uno a ser diferente y en donde uno debería considerar también si realmente, primero, yo estoy dispuesto a ser diferente. Esa es una gran pregunta y sirve para las marcas, pero sirve para las personas. A mí por eso me encanta Mercadeo, porque es que se aplica tanto para las marcas como para las personas. Miren lo que les decía, lo que decía Jesús ahora. Oiga, es que puede que venga alguien y nos cambie. Sí, es que ahí sí, como dice el filósofo, nadie es eterno en el mundo. Nadie tiene el puesto comprado, nadie tiene, y así uno diga que lleva, que hace, nadie lo tiene, porque el mundo se transforma, las organizaciones se transforman y necesitan personas que estén transformadas o que estén en el proceso de transformar. Y entonces, Marce me dice que no le escucha casi a Jesús, pero ahorita yo lo escuché bien, Marce. Espero que ustedes me estén escuchando bien. Sí, no, pero varios te escuchamos muy bajito a Jesús. Ah, bueno, a Jesús le faltó volumen entonces. Pero parte de lo que decía es, oiga, puede ser que llegue alguien y transforme, saque personas. Eso es natural en todas las organizaciones. Es que esa es nuestra zona de confort. Fíjense, que nuestra zona de confort está en eso. Eso que yo ya conozco, lo que domino, lo que sé. Ahí está la zona de confort. Por eso, cuando ustedes están tomando este tipo de cursos, estas capacitaciones, es una forma de también de salir de la zona de confort. Es una manera de llamar la atención. Yo no podría esperar a que me echen, pues para usar un poco el contexto que ponía Jesús. No es que la vida va a seguir con todas las instituciones, pero también con personas. Yo no puedo esperar a que me renueve una máquina. Yo tengo que mostrar que soy más importante que la máquina. Y no es por el título, no es por el cartón, no es por la experiencia solamente. Es porque me tengo que preparar siempre en segundos idiomas, en el manejo tecnológico.
Es que lo que yo no sé si se los mencionan en algún momento, si yo a la tecnología le tengo miedo y si yo a un celular como estos le tengo miedo, entonces le dice uno, esto yo no sé qué fue lo que me le movieron y se lo pasa uno ahí al hijo, al sobrino, arrégleme eso. Entonces se vuelve el sobrinity manager, el que me arregla todo. Y yo perdí la oportunidad de aprender en lugar de decirle, venga, arréglemelo, pero enséñeme para que la siguiente vez yo sepa. ¿Ve la diferencia? O sea, que yo pueda decir, oiga, ya entendí este botón para qué es. Porque hay algo que pareciera que nos afecta, ¿saben? ¿Por qué los niños, usted les entrega un celular o una tableta y manejan eso al derecho o al revés? Díganme, ¿qué niño ha entrado en curso de manejo de celular o tableta? De los que ustedes conozcan, sus hijos, nietos, sobrinos, primos, lo que tengan. ¿Alguno ha hecho curso, un niño de esos? ¿O en el colegio les enseñan celular 1, tableta 2? No, porque ellos tienen algo que pareciera que a nosotros ya nos da pena de grandes. Se llama curiosidad. Y cuando uno pierde la capacidad de ser curioso, pierde uno la oportunidad de innovar. Ojo con lo que estoy diciendo. Por eso es que nos cuesta tanto. Cuando tenemos que aterrizar algo a una marca, pareciera que no es que son bobadas, no, yo para qué digo eso, no, eso no aplica. No, si es que no hay nada más agradable que romper el molde, salir del esquema. Y esa oportunidad uno de decir, es que esto ya no es lo típico, muestre a ver, hacemos otra cosa. Pensar fuera de la caja. Y vea, los niños no le tienen miedo a nada. Uno se llena de temores. No es que si lo oprimo este botón a lo mejor se daña. ¿Acaso los niños están pensando en que eso se daña? Si lo dañan le dicen arréglemelo y ya lo arreglan y siguieron. Es más, un niño aprende de ese daño. A uno ya le da pena equivocarse. Y yo sí creo que esta es una época y un momento importante, ya que ustedes son tan beneficiados con estos cursos, de verdad en descubrir cómo recuperar esa capacidad de ser curiosos. Porque el ser curioso lo lleva a uno a leer, lo lleva a uno a aprender, lo lleva a uno a preguntar, lo lleva a uno a indagar, lo lleva a uno a conocer lo que yo no conozco. Entonces, salgo de la caja, salgo de mi esquema cuadriculado y ahora me voy a leer, a buscar información para enriquecerme. De hecho, les digo algo, la mejor forma de aprender, o una de las mejores, porque no es la única, una de las mejores formas de aprender es enseñar. Ustedes no saben cuánto he aprendido con ustedes durante este mes, porque ustedes me han ayudado a descubrir, oiga, estas cosas debo decirlas de esta manera, debo aportarlas, se me ocurrió algo para ustedes, por eso entonces voy planeando las sesiones. Y ahí como que uno dice, oiga, qué chévere que uno pueda ser mucho más cercano a la gente. Eh, y vea lo que nos dice Gloria, esta pandemia está metiendo hasta los adultos mayores a conectarse con la tecnología. Pues claro, miren, mi tesis de doctorado que la estoy terminando de escribir y espero poderla hacer próximamente para graduarme, es es el análisis de cómo los adultos mayores sí usan la tecnología y están vinculándose con el comercio electrónico. Esa es mi tesis de doctorado. Y entonces cuando uno se mete en ese rollo, uno encuentra gente que, oiga, qué bueno lo que hacen. Miren lo chévere que es esto. Es que yo lo que quiero decirles es que fíjense, uno no debería esperar a ser adulto mayor para volver a tener esa curiosidad. O sea, mi mamá era de las que no usaba, o sea, el celular lo tenía, uno le cambiaba el celular y ella lo mínimo. Ella veía que uno le mostraba noticias en Facebook de mi familia, pues de los primos, y ella, no, yo no quiero, es que hay que estar reservados, bueno. Y en esta pandemia ya tiene Facebook, ya postea, ya publica, ya comenta, mejor dicho, aprendió porque esto es instintivo, es que uno le teme a lo que, mejor dicho, uno no se mete a cosas es porque le tiene miedo. Y el tema no es si eso es bueno o malo, uno es el que decide si lo hace bueno o malo, pero es cuánto puede aprender. Mi mamá hoy, yo soy feliz porque además ella, vamos a hacer el mercado en línea.
ese es mi proyecto de tesis. Todavía le cuesta porque ella no tiene tarjeta de débito, pero ella va escogiendo los productos en la aplicación. Y ella, como muchos papás, compraba el aceite en una tienda porque aquí es más barato y caminaba 5 cuadras porque el arroz es más barato en otro lado. Bueno, yo le decía, mami, pero es que la podemos hacer en un solo sitio. Sí, pero es que sale más caro porque aquí son 5.000 pesos. Ok, pero mire cuánto vale su tiempo mientras se desplaza. Eso también suma. Entonces, que ella ya esté en ese plan, ustedes no saben a mí eso cómo me alegra. Porque es que es un proceso de decir, eso se llama alfabetización digital. Son los migrantes digitales. Todos tenemos que ser migrantes digitales. De irnos adaptando a las nuevas cosas. Y ahí es donde uno dice, oiga, ¿cómo le aporta uno de valor a la gente? Entonces, yo por eso les hablo, esto es un tema de descubrir realmente cómo le construye uno valor a los demás. Por eso, fíjense, ustedes están analizando unas marcas. La propuesta de valor no es solo un discurso, es pensar en esos beneficios y en los dolores que tienen las personas y cómo le mitigo esos dolores, pero cómo le destaco, le resalto todas esas oportunidades, esos beneficios que hay alrededor de este tema. Y ahí uno como que aprende uno a ser más curioso. Yo de verdad los invito a eso, hay que ser curiosos con el tema. Por eso las marcas pospandemia deberían tener otras visiones, diferentes a lo que han hecho. Porque si vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho o lo que hacen los demás, vamos a tener los mismos resultados. Aquí toca cambiar. Primer consejo de esto, vea, no sean oportunistas, que las marcas no sean oportunistas. Es que cuando aparecen, ustedes vieron lo del día sin IVA, entonces le subieron una semana antes el precio, eso es ser oportunista, para decir que sí lo bajaron. Eso no habla bien. O ser oportunista es, usted como está pasando esto, vea, y aquí o le toca, o sea, como si fuera un martirio relacionarse con las marcas. ¿Cuántas marcas dijeron que iban a ayudar de una u otra manera y no lo hicieron? ¿Y cuántas otras, quizás no con tanto ruido, pero ayudaron, se han mantenido, ahí están? No ser oportunista. Recuerde que si una marca traduce que es oportunista es porque el dueño es oportunista. Las personas se vuelven oportunistas. Pero vean lo otro, lo interesante. Marcas que sean generosas, marcas que le tiendan la mano a la gente. Y va de la mano con el otro, fíjese, ayude a la gente a pasar esta situación y la que venga. Marcas que de lo que tienen también han dado. Han dicho, ya, yo vendo, pero saco un porcentaje para ayudar a los que lo necesitan. Porque miren, necesitado siempre va a haber, pero ¿cómo lo entrego? ¿Cuál es mi propuesta, mi vínculo? ¿Cómo lograr crear una estrategia en torno a lo social? A veces eso no se mira, en torno al ambiente, a la naturaleza. ¿Cómo ayudar a los demás a pasar situaciones de estas? También las marcas deberían aprender que no se las saben todas y no pueden suponer que todos los consumidores, toda la gente entiende lo que usted hace. Por eso cuando uno ve tantos tutoriales, tantos live, tantos en vivo que hay ahora, enseñarle a los clientes cómo funciona su marca. ¿Qué hace usted? Enséñele. Usted no tiene que estar pagando una pauta gigante. Usted hace un live, aprende a manejarlo en Instagram, hace un Facebook Live, hace un Periscope con Twitter, aprende a hacer TikTok, aprende a usar Snapchat, la que quiera, según el grupo objetivo. Muéstreles qué hace su marca y hágalo de una manera divertida, no que eso sea tan acartonado, pero hay que empezar a hacerlo. Enseñarle a los clientes cómo funcionan las marcas, cómo ayudarlos. Mire lo que yo hago, vea cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos construir. Gloria nos dice, se ofrecen pagar a personas mayores para que respondan encuestas para tener más información de los clientes y alimentar sus bases de datos. Adicionalmente, segmento de mercado tiene un ingreso considerable que la inteligencia quiere aprovechar. Claro, los adultos mayores no son, en una de mis charlas, ahorita les comparto un artículo que escribí, los adultos mayores no son para tenerlos en el olvido. Todos como personas son muy valiosos. Entonces, fíjense, ¿cómo funciona la marca? Enséñele.
Es que hay gente que, les voy a decir algo, yo no sé cuántos de ustedes le ponen cuidado a televentas. Pueden ser aburridas y cansonas, pero mercadeo le tiene que aprender mucho a televentas. Ojo, estoy hablando de la estructura y de la forma, porque no todos los productos, no sé si todos sean buenos, cumplan la expectativa, pero el discurso que hacen, yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo le enseñan a la gente. Dígame si usted ve un programa de televentas, esos artículos de cocina para pintar esas herramientas, dígame si a usted no le dan ganas de hacerlo. Se lo explican tan fácil, le muestran cómo funciona, cómo lo hace, cómo lo tiene que coger, mire el producto que saca, mire lo que hace, una cantidad de cosas y funciona, funciona perfectamente. Eso es enseñarle cómo funciona la marca. Es facilitarle a la gente. No lo ponga a pensar, muéstrele el beneficio y verá cómo lo hace. Pero también estos 6 meses que hemos estado en cuarentena deberían servirnos de laboratorio. Y también lo que sigue, porque esto no, sí, por eso Yamil le hablo es de el discurso. Yo no sé, yo no he probado todos los productos que hay allí. Yamil en el chat nos dice que dan ganas de comprar en televentas, pero la realidad es diferente. Es probable. Yo me refiero a cómo le comunican a la gente. Por eso es que le dan a uno ganas de comprar. Yo sé que ahorita es muy probable que ya, según las normas del gobierno y demás, ya vamos a levantar la cuarentena. Pero miren, esto no se va a acabar. La pandemia nos toca aprender a convivir con eso y es muy probable, ojalá no pase. Pero miren lo que ocurrió en países como España, en Italia, que tuvieron otra vez que guardarse en Francia porque otra vez la gente salió y otra vez vino otro confinamiento. Yo espero que no nos pase a nosotros, pero en el país del Sagrado Corazón todo puede ocurrir. Entonces yo no podría estar quejándome otra vez, ay, otra vez nos encerraron, otra vez es que, no, ¿yo qué voy a hacer para prepararme? Yo hasta les diría, de aquí a diciembre uno debería tomar esto como un laboratorio, ensayo y error. Muestra si abro Instagram en mi cuenta, cómo lo voy a hacer. Muestre, miro qué hacen las otras marcas. Y ese es un ejercicio que se los recomiendo, no solo para la presentación que ustedes tienen, sino en general. Muestre las marcas de mi categoría que están haciendo en redes sociales, por ejemplo. Cómo publican, qué es lo que comunican, qué cosas hacen para entender cómo hacerlo. Pero les digo algo, ustedes como instructores, ustedes como personas, miren qué hacen otras personas de la categoría, otros instructores, otros profesores, qué hacen y aprender para uno renovarse, para uno instruirse y para uno potencializar todo lo que está construyendo. Fíjense que estos 5 elementos le ayudan a uno a tener otra visión. Ya no puede ser solamente pensar en vender, pensar en ganar, pensar en obtener beneficios solo para mí. No, ¿cómo logro realmente impactar a los demás en esta condición y en esta realidad? Y así también uno empieza a descubrir que le puede dar esa oportunidad de innovar a la marca. Trabajar con esta realidad. Aprender a adaptarse. Esto no critica mucho, de verdad. Uno se vuelve muy quejetas. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es que no a veces regaña a los niños que porque que se quejan mucho, pero es que eso eso no importa la edad. Nos volvemos criticones, nos volvemos negativos. Y yo creo que también uno tiene que rodearse de gente que motive, que sea esperanzadora, que eh, impulse, que sea optimista. Yo se los digo honestamente, yo no me resisto a ver un noticiero completo. A lo sumo veo los 10 primeros minutos como para entender qué está pasando y ya. Yo le he dedicado y siempre me han gustado más otro tipo de programas y de documentales y además de leer libros, pero cuando uno se llena de negativismo, entonces el político A que dijo y el político B dijo otra cosa y se metió el político C y a eso todo, entonces uno se empieza a tomar partido en unas circunstancias que, miren, no dependen de uno, porque tristemente eso divide a la sociedad
y divide a las empresas. Acuérdense que uno le transmite a las empresas y a la gente con la que uno está su personalidad. Eh, yo no sé si ustedes escucharon hoy como el tema eh, de Messi, que parece que sale del Barcelona por toda la derrota que hubo y demás. ¿Y cuántos están que el Real Madrid, que el Barcelona? Bueno, oiga, y ustedes ven a los jugadores, toda la gente le coge rabia que Ronaldo y que otro. Vea, ellos van y se abrazan, los hijos estudian en el mismo colegio, son amigos, van a pasar vacaciones juntas y todo el mundo dividido por un equipo, porque lo que apasiona divide. Y así pasa con la política. Usted ve que un político le dijo al otro y después están tomando tinto juntos. Aprender a rodearse de cosas positivas es no darle importancia a aquello que no genera valor. Y así uno viviría un poquito más tranquilo y más feliz. Trabajar con esta realidad como marca también es descubrir que uno no se puede apegar a las cosas, sino que las tiene que transformar y con lo que hay, poco o mucho, hay que trabajar. Pero también entender las tendencias y aquí debemos desarrollar habilidades de investigación, habilidades y competencias asociadas con todo lo que representa salir de la zona de confort. Porque cuando yo aprendo a observar tendencias, a leer estudios, a mirar información, entonces ahí uno puede decir, oiga, las marcas tienen un impacto positivo en las personas. ¿Cuál es? ¿A qué le apuesto? Pero también es cómo lograr entender eso que está pasando para yo adaptarme como marca o como persona. Y de nuevo, un mensaje también para ustedes. Miren las tendencias, miren lo que está pasando. Ustedes todavía generan valor, pero ¿saben cómo hacerlo? ¿Qué va a pasar en enero de 2021? ¿Qué va a pasar en octubre de 2020? Porque yo no puedo esperar a cambio de año. ¿Cuánta gente el 31 de diciembre estaba haciendo promesas y diciendo que este año sí que iba a meter al gimnasio, que iba a hacer la dieta, todas las cosas que uno dice y no se cumplen? Aquí se trata de verdad de ser aterrizado en la información y descubrir que uno se tiene que transformar como persona. En consecuencia, transformará uno su entorno y transformará uno hasta la entidad en la que uno trabaja. Para no ser los mismos de siempre, para no quedarse uno en el plan de pedir y reclamar derechos y se le olvidan a uno los deberes, que eso es lo que muchas veces nos pasa en esta sociedad. Y lo tercero es digitalizar los procesos. A las malas, muchos tuvieron que aprender, a las buenas, otros lo han hecho. Pero ustedes, ¿cómo lo van a hacer? Ustedes como instructores, ustedes que están analizando una marca, ¿lo van a hacer a las malas o a las buenas? Porque digitalizarse quiere decir aprender, meterse en un mundo tecnológico que puede asustar, pero que cuando uno está dentro se da uno cuenta que tiene mucho por aportar. No todo lo tiene uno que saber, pero uno ya va entendiendo muchas cosas, descubriendo el valor que tiene. Ahí es donde las marcas también deben aportar. Y ustedes que analizan estas marcas que van a presentar, pues podrían considerar cuáles son los procesos que son mecánicos y que se podrían digitalizar para generarle una mejor experiencia a las personas. ¿Qué logramos nosotros con esa característica? Gloria nos dice en el chat, imitar, como dice usted, profe, mirar qué está haciendo el otro es como logró inicialmente China para llegar a las primeras posiciones y ahora generar su propio valor y hace las cosas con calidad y las mejora. Sí, con todos los peros que mucha gente le tiene a China. Eh, eh, Esos benditos son, yo no sé si magos del plagio o innovadores aguerridos. Eh, pero fíjense, se mueven, es una economía fuerte y aun cuando todo el mundo le tenga cierta, no sé, a veces rabia, a veces molestia, pero mueven el mundo más de lo que uno cree. ¿Cuántos productos no tienen ustedes hechos en China? Eso mírenle la etiqueta, la marquilla, muchas de las prendas que ustedes tienen, de los bolsos, de muchas cosas. Y ahí está la marca china. Luego quiere decir que es una marca país muy fuerte, muy sólida. Y a eso le apuestan también.
Pero ojo, uno no podría caer en estos errores y yo sí los quiero invitar también en esto. Esto como marcas y como personas. No se puede bajar la calidad. No se puede. Porque uno a veces en pandemia uno empieza a bajarle los costos y uno empieza a decirle, no, es que esto que toca porque ya no hay plata. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Porque casi que le estaría uno eh, dañando la percepción de valor que tiene una marca. Si uno quiere tener ingresos, imagínense, eh, no puede uno sacrificar la calidad de lo que uno hace, de lo que uno construye, de lo que uno maneja. Eso es un mal mensaje. Ninguna marca debería hacerlo. Sin embargo, lo han hecho. Cuando eso a escondidas, ojalá y no lo perciba el consumidor, se le cambian ciertas estructuras. Cuidado, eso es un mal mensaje para el mercado. Lo otro es que ninguna marca se podría perder, es decir, esconderse. Y eso traduce que la gente no quiere, no está dispuesta a atender nada. Ni siquiera un correo electrónico lo responden, ni el teléfono, ni las redes sociales. En esta época es cuando más necesitan las personas que las marcas estén presentes. Y muchas se han escondido. Y se han escondido cuando dicen, su llamada es muy importante para nosotros, en un momento lo atendemos y no lo atienden. O cuando le dicen es que está caído el sistema y nadie responde. Las marcas hoy tienen que ser responsables de vincular y construir y fortalecer las relaciones con las personas. Lo otro que no puede pasar es buscar compasión. Miren, las marcas que se las han pasado limosneando, excusen el término, de ayuda, de hagamos una vaca, hagamos una colecta, eso se lo cobra la sociedad, pero se lo cobra también el mercado, porque es que cada quien vive esta realidad de pandemia de forma diferente. Entonces yo no puedo pensar y pretender que a mí sí me tengan compasión cuando yo no he tenido compasión con los demás, que me ayuden a mí cuando yo no he ayudado. Eso no solo muestra fragilidad, sino que además denota el oportunismo. ¿Se acuerdan que veíamos antes? No sean oportunistas. Denota ese oportunismo. Em, y ahí entonces uno tendría que ser muy crítico, para descubrir que hay que hacer las cosas bien. Las marcas tienen que inspirar servicio, inspirar calidad humana, inspirar afecto, inspirar ayudas. Tienen que inspirarlo. Si no lo hacen, recuerde, transmite la personalidad de sus dueños. Y peor si se esconden, y peor si bajan la calidad. Yo creo que son escenarios difíciles, pero no podría uno considerarlo de una manera contundente como si esa fuera la solución. De eso no se trata. Entonces, una propuesta sencilla es esta fórmula, mire. Ojalá la marca refleje coseno. Yo no sé si ustedes vieron esa palabra alguna vez. Eso es por allá en trigonometría cuando uno estaba en el colegio. Pero el coseno traduce 4 cosas: confianza, optimismo, servicio y novedad. Las marcas tienen que llegar a eso. Confianza porque deben comunicar información real. No hay nada peor que una marca que refleje eh, desinformación. Y les digo algo, eso también aplica para nosotros como seres humanos, como personas, como instructores, como todo. Cuando uno se pone a compartir esas fake news, esas noticias falsas, uno está generando desinformación y uno se vuelve poco confiable. Por eso yo no puedo difundir el pánico. ¿Sí? Es que esto es súper clave. ¿Cuántas cosas han pasado? Que eso es a ver si casamos aquí y uno sin saber, uno empieza a retuitear, a mandar por WhatsApp noticias que no son, y eso no lo hace a uno confiable. Y en esta época, uno antes de compartir alguno debe enterarse. Ya no hay excusa de decir yo no sabía. Es que uno sí puede saber antes. Y se trata de ser confiable porque voy a demostrar lo que sé. Ahí sí entra en juego sus cartones, la experiencia y todo ese trabajo.
Soy confiable cuando demuestro lo que sé, cuando hablo con contundencia, con vehemencia de lo que sé para enseñar, para servir, para compartir conocimiento. Entonces, uno no podría ser de los negativos, que además echan chisme, que además cuentan malas noticias y que además se encargan de difundir el pánico. No lo podemos hacer como personas y las marcas tampoco. El optimismo es fundamental. Y aquí para ser optimista uno no puede estarse comparando con otras ni marcas ni otras personas, porque cada uno, dijimos, vive esto de una manera diferente. Por eso valorarse positivamente es importante, descubrir que lo puedo hacer, que lo puedo lograr y que puedo luchar por esos sueños que tengo, porque pequeños o grandes le van a dar una dinámica importante a lo que representa eh, la vida social, la vida comercial y la vida personal. El servicio será importante. Toda marca y toda persona debe estar dispuesta a escuchar. Esto no es opcional. La disposición para escuchar quiere decir que yo voy a escuchar, no a oír. Escuchar quiere decir que analizo, entiendo, interpreto, no me dejo llenar de orgullo, de rabia, sino que escucho. Las cosas no se pueden tomar personales. Esto es un tema de mercadeo. Ojo con esta frase que les voy a decir. En servicio o en mercadeo, para ser más precisos, nada es personal, pero todo es servicio. Nada es personal, pero todo es servicio. Uno no se puede tomar las cosas personales. Y ahí se desgasta uno. Todo es servicio. Como uno arregle las cosas, como uno se disponga para escuchar, como uno se disponga para solucionar, imagínense. ¿Usted está dispuesto a solucionar cosas? ¿Qué tan dispuesto está a satisfacer? Y fíjense que esta es una línea muy fácil. Primero escucho, luego soluciono y luego satisfago. Las personas esperan eso siempre. Pero si yo no escucho, no voy a poder solucionar nada y tampoco voy a poder generar satisfacción. La idea del servicio es que estén esos tres conceptos: escuchar, solucionar y satisfacer. Y por supuesto la novedad. Hay que mostrarse vigentes, actuales, a la vanguardia, que está uno en proceso de aprendizaje. Por eso hay que capacitarse siempre. No podemos dejar de aprender nunca. Dejar de aprender es de una vez retrasarse, es quedarse estancado. Y también quiere decir que hay que cambiar el relato comercial. Yo por eso no puedo seguir diciendo lo mismo, usando los términos inapropiados y hablándole a todo el mundo lo mismo. Parte de lo que hemos aprendido, yo espero que así haya sido durante este curso, es que le hablemos a cada persona de una manera diferente, porque las necesidades son diferentes, los segmentos son diferentes y la forma de resolverlo también debe ser diferente. Entonces vean esta fórmula, espero que no se les olvide, el coseno. Confianza, optimismo, servicio, novedad. Y entonces, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Yo lo que les digo es que no lo sabemos. No sabemos qué vaya a pasar después de la pandemia. No hay una certeza, no hay, así el horóscopo diga que muchas velas rojas y el otro crea que hay que ir a hacerse el riego de alguna vaina. Ya veo en diciembre más de uno con sus agüeros, poniéndose ya, ahí donde uno dice, para todos los que salieron a dar vueltas con la maleta, ahí se demostró que ese agüero no sirve, porque a dónde les quedó la maleta encerrada en la casa. O sea, aquí el punto no es dejarle el mercadeo al horóscopo, al azar. Es que yo tengo que planificar y esa planificación se traduce en prepararme, en entender la realidad, en descubrir cómo tengo que adaptarme, a mirar qué pasa en la industria, qué pasa con las otras categorías, qué pasa con los pares, para que yo pueda anticiparme y prepararme permanentemente ante esta situación. Así que nos toca relacionarnos mejor. Mire, nadie sabe cómo funciona esto. El mundo es un pañuelo, dicen. Pero hay que fortalecer las relaciones con todo el mundo, con las personas. Recuerde, nada es personal, no se tomen las cosas personales, relaciónense mejor ustedes como instructores, pero como marcas también hay que pensar cómo una marca se va a relacionar mejor. No puede ser solamente le vendo y usted me compra, punto. No, ¿cómo me relaciono como marca?
nunca se puede dejar de aprender. Necesitamos tener conocimiento, pero compartirlo. Y ese es un tema clave. ¿Cómo vamos a compartir lo que hemos aprendido con los demás? El cómo es importante, porque podría ser simplemente dar una orden o una clase magistral, o cómo lo hace uno más práctico y aterrizado a la vida, a las emociones, a la cercanía. Y algo clave es que después de la pandemia uno no podría salir a hacer lo mismo que venía haciendo. Y esto, fíjense, piensen cómo le gustaría a sus clientes que lo encontraran post-coronavirus. ¿Cómo le gustaría a todas las personas que ustedes han instruido o que van a instruir que los encontraran? ¿Cómo se imaginan que ellos quisieran verlos? ¿El mismo que entró a la pandemia y salió igualitico o peor? ¿O alguien renovado, capaz de mirar con otra perspectiva las condiciones que pone esta situación? Eso creo que nos tendría que llevar a inspirarnos en ese contexto. Y un ejercicio muy fácil que uno podría hacer, estas 3 fases post-coronavirus, es una cita que tienen las marcas con los clientes. Haga un ejercicio de 3 etapas, con 3 renglones cada uno. La etapa de descubrimiento, escriba 3 acciones que su marca debe hacer para que la imagen que tiene ahora sea más cercana. ¿Cómo una marca que estaba antes lejana, cómo se puede percibir más cercana? Y cuando tenga esa etapa de descubrimiento, ahora haga etapas de nuevas rutinas. 3 ideas para que su marca ahora se acerque a las necesidades de los clientes. ¿Qué tengo que hacer para conocer esas necesidades y cómo me voy a acercar a satisfacerlas? Y luego una etapa de relanzamiento. ¿Cuáles son esos 3 beneficios que usted le va a ofrecer a sus clientes en esa cita de reencuentro como marca? ¿Qué le voy a ofrecer? Diferente a lo que ya le ofrecía y diferente a lo que ofrece la competencia. ¿Qué le voy a ofrecer yo de beneficio? ¿Tendrá que ver eso con la propuesta de valor? Es muy probable. Etapa de descubrimiento, etapa de nuevas rutinas, etapa de relanzamiento. Esa es la cita que hay que ponerle a los nuevos clientes. Miren, eso aplica para las marcas que están analizando, pero para ustedes como instructores. Piensen cómo ustedes como instructores hacen esa etapa de descubrimiento, etapas de nuevas rutinas y etapas de relanzamiento. Ustedes son esa marca que las personas los van a buscar. ¿Cómo quieren que los vean a ustedes? Así que, pues como esta situación nos incomoda, todos la hemos vivido de diferentes maneras, también nos desafía. Y es una manera de transformarnos. Cada uno de ustedes, de los que están aquí, que me ha escuchado durante este mes, tomará la decisión si todo lo que hemos visto lo recibe con buena actitud o lo deja pasar. He tratado de tener un propósito durante este mes con ustedes. Que ustedes comprendan el valor de relacionarnos como personas, de entendernos como personas y de ver que el mercadeo también aplica en la vida personal. Estamos haciendo un ejercicio con empresas, con marcas, pero vean lo interesante. ¿Dejamos pasar esto que aprendimos o lo aplicamos a nuestra vida? Los invito a que esa marca que están analizando tenga un propósito, pero también los invito a que ustedes tengan un propósito de vida con toda esta realidad que hemos estado viviendo. Bueno, muchas gracias, de verdad. Espero que el jueves sea un día maravilloso. Ustedes van a ser, como siempre, los protagonistas, pero ahora más que nunca. Y disfruten este proceso porque aprendiendo es que uno goza. Muchas gracias y buenas noches para todos.